Ok, regresamos, mil disculpas por esta introducción. Bueno, vamos a ver lo que dice Juan capítulo 5, verso 2. Dice la bendita palabra del Señor, lo podemos ver en la pantalla, que hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque, oiga, un estanque, que en hebreo se llama Betesda, y que tiene 5 pórticos. Y en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel del Señor, oiga, porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Padre, te damos gracias por tu presencia, gracias por tu buen Espíritu Santo que está en medio de nosotros. Tu palabra dice que donde están 2 o 3 reunidos, tú has prometido estar en medio de cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te suplicamos, Padre Santo, que nos hables, que nos instruyas a través de tu buena palabra, que tú derrames una unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor. Bendícenos y háblanos con tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas veces hemos leído estos pasajes, amados hermanos, y usted se acuerda de este pasaje que había un hombre por 38 años que había estado enfermo, y dice que en este estanque había una multitud de enfermos. Y dice la escritura que el primero que viera que el ángel empezaba a mover el agua y el primero que entraba era sano. Pero dice la escritura que cuando Jesús entró a este estanque, dice que solamente sanó a uno, ¿verdad que sí? Lo sana y usted sabe que lo encuentra en el templo y le dice, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga otra cosa peor. Pero lo que me llama la atención, dice que estaba la puerta de las ovejas y estaban los 5 pórticos. Diga conmigo, la puerta de las ovejas es Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y dice que los 5 pórticos representan los 5 ministerios, que es apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. No quiero hablar de esto, sino que quiero que entendamos un poquito que la palabra estanque quiere decir baluarte, recolector, oiga, algo que va creciendo, y eso significa la iglesia. Quiero que tomemos en cuenta que el estanque, hermano, diga conmigo, representa a la iglesia. Y la iglesia tiene que tener la capacidad, diga conmigo, tiene que tener la capacidad de recibir todo tipo de personas. ¿Cuántos dicen amén? A usted y a mí nos sacaron del mundo, nos trajeron sucios, unos les gustaba el bailón, otros el chupe, otros la droga, otros andábamos mal. ¿Cuántos dicen amén? Aún dice la escritura que antes que usted y yo viniéramos a los pies del Señor, éramos extraños y enemigos del Señor por haciendo cosas desagradables delante del Señor. Pero por la misericordia del Señor nos salvó, nos trajo a sus pies, nos lavó con su sangre preciosa, nos perdonó todos nuestros pecados y nos metió en el verdadero camino. ¿Cuántos dicen amén? Pero quiero que veamos, amado hermano, que esto representa el estanque. Diga conmigo, representa el estanque. Diga conmigo, el ángel representa al pastor. Entonces dice que cuando este ángel descendía de tiempo en tiempo y agitaba el agua, dice que el primero que entraba era sano. Entonces diga conmigo, el ángel representa al pastor. Una palabra, hermano, que salga de la boca de Dios, del corazón de Dios, hermano. Una palabra, hermano, que representa el agua, una palabra bien enseñada, bien trazada, diga conmigo, bien trazada. Lo primero que hace es sanar a la gente. ¿Cuántos dicen amén? Lo van a sanar del alma y del espíritu y de cualquier enfermedad. La escritura dice que su palabra es medicina. ¿Cuántos dicen amén? Aún dice el Salmo 107, verso 20, envió su palabra, lo sanó y lo libró de la muerte. Entonces, dice que esto representa, hermano, este estanque representa, diga conmigo, la congregación. Porque dice así, mire, fíjese bien. Esto te escribo, dice en Timoteo capítulo 3, verso 14. Aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios. Entonces, quiere decir que muchos no saben conducirse en la casa de Dios. Pero el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo cómo debe de conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente,
columna y baluarte de la verdad. ¿Se da cuenta? Que el consejo apostólico, hermano, a través de los ministros, a través de las ovejas, tenemos que enseñar a la gente cómo debes de conducirte en la casa de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Que la iglesia no de JJ, no la iglesia de fulano de tal, sino la iglesia es de la iglesia del Dios viviente. Por eso me llama la atención cuando la gente dice, es que conozco tal pastor y me robó mis ovejas. Conozco tal pastor y se llevó más ovejas. Eran mis ovejas. No, ya conmigo, las ovejas tienen un dueño. ¿Cuántos dicen amén? Ese dueño se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. La Escritura dice que Él compró a esas ovejas con su sangre preciosa. Diga conmigo, nadie se roba nada, ¿verdad? Porque las ovejas tienen dueño. Aún dice la Escritura que dice que Moisés apacentaba las ovejas de Jetro. Diga conmigo, no eran de Moisés, eran de Jetro, ¿verdad que sí? Ahora, fíjese bien. Dice el verso 3 de Juan capítulo 6, verso 3. Y en esto hacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Entonces quiere decir que la iglesia, hermano, tiene que estar diseñada, y le vuelvo a repetir, a recibir a ciegos espirituales y a ciegos, hermano, literales. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Porque Dios, para sanar un ciego, no hay nada imposible para el Señor. Dice, hermano, que usted y yo estábamos ciegos, no podíamos ver la bendición de Dios, no podíamos ver la gloria de Dios, no podíamos ver la prosperidad de Dios, no podíamos ver la sanidad de parte del Señor. Entonces, fíjese bien, yo quiero hablar con usted qué tipo de estanque queremos tener. Diga conmigo, el estanque representa a la iglesia. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Pero vamos a ver qué tipo de estanques puede haber en otro lugar. Espero que aquí en Coajimalpa no. Vamos a ver los estanques de Marte, de Júpiter, de Saturno. ¿Amén? Ok. Éxodo capítulo 7, verso 19. El Señor dijo a Moisés, di a Aarón y toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan, ¿qué dice? En sangre. Fíjese qué terrible, hermano, que hay estanques que están convertidos en sangre. ¿Qué quiere decir esto? Que es gente, hermano, que si tiene un congregante, una familia, una oveja, y por cualquier razón, hermano, se van de la congregación por cualquier razón, por cualquier situación, ¿y qué hace, hermano, el ángel o el pastor que está pastoreando? ¿Qué le dice? Si se va de aquí, le va a ir mal. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos convertir la congregación o ese estanque, estar maldiciendo a la gente. Pero ¿cuánta gente le dice? Usted se va a ir de aquí y le va a caer una enfermedad, se lo va a chupar el chupacabras allá afuera, se lo va a chupar la bruja, porque nosotros no, hermano, nos llamaron a bendecir al pueblo. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice, le dijeron a Abraham, al que te bendiga lo voy a bendecir. Y dice una versión, pero al que te maldiga yo voy a detener esa maldición. Pero ¿cuánta gente, hermano, se ha ido con maldiciones? Se fue de rebelde sin causa, y usted se va de aquí, le va a ir mal, va a perder su negocio, le va a caer una enfermedad a sus hijos, y nosotros no podemos, hermano, detener a la gente. ¿Por qué? Porque la oveja, hermano, es libre de buscar pastos verdes. ¿Cuántos dicen amén? Ahora yo le pregunto, ¿a usted lo han maldecido? A ver, levante su mano. A ver, le pregunta a los del Face, ¿a usted lo han maldecido? Usted se va de aquí, lo esperan allá afuera y le va a ir mal. Porque no podemos convertir este estanque como al estilo de Egipto. Recuerde que usted y yo estábamos en Egipto, que representa el mundo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Y Faraón representa al enemigo. ¿Y cuántas veces, hermanos, fuimos esclavos del diablo, hermano? Y los egipcios representan a los demonios. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Pero la mano de Dios, la misericordia de Dios, nos trajo, hermano, y nos sacó de Egipto, nos sacó del mundo y nos trajo a sus pies. ¿Qué quiere decir? Que usted y yo tenemos que valorar esa salvación tan grande que Dios nos ha traído a nuestras vidas.
Pero aquí dice, hermano, que las aguas de Egipto se van a convertir en sangre. Entonces quiere decir que hay estanques, y lo digo con todo respeto, hay congregaciones al estilo del mundo. Se acabaron los amenes. Ahora que voy a predicar allá en Cancún, ahora que me voy a ir, ya falta poquito, pero aquí vamos a estar todavía, no tardo. Dios le dijo a Moisés, ¿qué tienes en la mano? Dijo, una vara. ¿Sabía el Señor que tenía una vara, sí o no? Entonces, ¿por qué le pregunta? Dice, tírala al piso. Y cuando tira la vara, Moisés, su vara, ¿cómo se hizo la vara? Una serpiente. Entonces, dice, agárrala por la cola. Cuando tengas problemas económicos de enfermedad, agarra el problema por la cola, no por la cabeza. Se acabaron los amenes, ¿verdad? Y dice que cuando lo agarró por la cola, se convirtió otra vez en vara. ¿Qué quiere decir? Mira, Moisés, te voy a enviar a sacar a mi pueblo. Tienen 430 años de estar esclavizados en Egipto. Pero con esa vara egipcia que te traes en tu manita no vas a poder hacer nada. Tira esa vara para que se haga vara de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando se hace vara de Dios, hermano, hace milagros, señales, se abrió el mar rojo, y hirió el río Nilo. Usted sabe todo lo que hizo Moisés. Por eso nosotros como pastores tenemos que tener vara de Dios, no vara egipcia, para no estar maldiciendo a la gente, sino bendecir a la gente. Por eso dice Jeremías 3:15, os daré pastores conforme el deseo de mi corazón, que los apaciente con ciencia y sabiduría. Entonces, qué tremendo, hermano, que hay estanques al estilo de las aguas de Egipto, y dice que se convierten en sangre. Entonces nosotros, hermano, no podemos maldecir al pueblo. Si se va la gente, tenemos que bendecirlos. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿cuánta gente se quiere ir? A lo mejor porque se cambió de casa, a lo mejor por muchas razones. Y el pastor le dice, ¿usted se va de aquí? Le va a ir mal. Pero a lo mejor el pastor pregunta, ¿verdad? Oye, ¿diezma bien o no diezma bien? Pues creo que no da ni la hora, que se vaya, pues no tengo ningún problema. Pero si se le va, hermano, aquellos de los que se ofrendan, ese no lo deja ir, hermano. ¿Por qué? Dice la Biblia, diga conmigo, dice la Biblia, que cuando Saúl, hermano, veía hombres bien fuertes, bien ponchados, así como su servidor, aleluya, los agarraba de escuderos, diga conmigo, los agarraba de escuderos. Si hay pastores, hermano, de Júpiter y Saturno, ven gente que llega fuerte económicamente, luego los ponen a servir de ancianos, de lo que usted quiera. Bueno, esa es otra predicación. Entonces, nosotros como pastores aquí en Coajimalpa, no queremos tener este tipo de congregaciones. Nos mandaron a bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, fíjense bien lo que dice Isaías capítulo 22, verso 9. Por favor. ¿Vistes las brechas de la ciudad de David, que se multiplicaron, y recogiste las aguas del estanque de abajo? Fíjese qué tremendo. Estanques de abajo. ¿Cuánta gente, hermano? Su congregación no la pone en primer lugar, sino en segundo lugar. La gente deja de congregarse porque llegó la abuelita del pueblo, porque la invitaron a un cumpleaños, que porque a lo mejor tiene flojera. Y la gente, hermano, deja la congregación en segundo lugar. Pero la Biblia dice, mas primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo que tú necesites, dice Dios, yo te lo voy a dar y añadir poco a poco. Entonces, ¿qué le está diciendo el Señor? Ponme en primer lugar en tu vida. Y entonces yo me encargo de sanarte, de bendecirte, de prosperarte, de pagarte la renta, aleluya, de pagarte la luz y sacarte de todos los problemas. Pero ¿qué pasa cuando nosotros dejamos en segundo lugar al Señor? Aunque no me diga amén, a la Biblia le parece que es amén. Entonces muchos convierten el estanque en segundo lugar. No viene, porque su primer lugar son sus quehaceres. ¿Por qué no vino, hermana? Tenía un roperío desde hace como medio año que no. Hermano, ¿por qué no la lava? Poco a poco. ¿Y por qué a la hora del culto, hermano o hermana, no viene? O a lo mejor va a jugar el América con las Chivas y dice, no, yo no voy al culto, mejor me entro el partido y para la otra semana voy. Porque es gente que ve la congregación como algo que no significa. Lo pone en segundo lugar. Entonces, hermano, dice la Escritura que es el estanque de abajo. Usted y yo tenemos que poner en primer lugar al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, primeramente en mi vida es Dios.
luego mi esposa, mi familia. ¿Cuántos dicen amén? Pero a veces ponemos en segundo lugar al Señor. Ahora, fíjese bien, dice verso 11, ¿cómo dice? Hiciste foso entre los dos muros para las aguas del estanque viejo. Oiga, estanque viejo, puras tradiciones, mandamientos de hombres, estructuras viejas, es un estanque inútil. Entonces, ¿cuánta gente todavía, hermano, hay estanques en las tradiciones? Por ejemplo, dice la escritura que cuando Adán pecó, dice que el Señor los vistió de ¿qué? De piel. De piel. Entonces la tradición nos ha enseñado, ¿verdad? ¿verdad? La tradición nos ha enseñado que el Señor hizo un sacrificio, que mató un animalito y cubrió a Adán y Eva. Eso nos dice la Biblia. Si no los cubrió de piel de la que usted tiene. ¿Por qué? Porque eran seres de luz. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, eran seres de luz y cuando pecaron, se apagaron, hermano. Entonces no le da gracias a Dios porque lo cubrió de su piel, aunque esté prietito, morenito, blanquito, cachetes de ladrillo, aleluya, con pelo ¿de qué será? De lo que sea, pero vea, hermano, pero nos ha enseñado la tradición tantas cosas, de que no puedes ir a nadar, que no, la tradición no enseña eso. Mire, le voy a enseñar algo. Dios le dijo a Noé, diga conmigo, Dios le dijo a Noé, vas a hacer el arca y lo vas a hacer de 3 medidas, de 300, diga conmigo, de 300, de 50 y de 30. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? El arca representa su hogar o el arca representa el estanque o la congregación. Cuando Jesús tenía 12 años, estaba metido, diga conmigo, en los negocios del Padre. ¿Estamos de acuerdo? Pero cuando él cumple 30 años, 30 significa madurez. Entonces le entrega los negocios del Padre y entonces dice, ahora sí, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor, me ha enviado a dar buenas nuevas, a dar libertad a los cautivos, a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar, ¿verdad? A dar libertad a los cautivos y pregonar, ¿cuál? ¿Sí se acuerda o no? El año agradable. El año agradable del Señor, correcto. Entonces, pero ¿cuánta gente, hermano, no ha dado la estatura? 300, que significa consagración, porque él no caminó 300 años con Dios y Dios se lo llevó. Diga conmigo 50, que quiere decir las deudas están pagadas. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Diga conmigo libertad. Entonces, yo como cristiano, como pastor, tengo que tener libertad. Puedo ir al fútbol, puedo ir al cine para ver películas buenas, no películas malas, lo que usted quiera, pero hay un límite, diga conmigo límite. Pero si yo doy la medida de 49, ¿eso cómo se llama? Religiosidad. Nos van a prohibir todos. Pero si damos el 51, libertinaje. Entonces Dios nos mandó a libertad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hay gente que dice que no se pinte, que no se ponga pantalón. Imagínense nuestras hermanas de Alaska, hermano. Ni modo que se pongan falda para soportar el frío, pero bueno, es otra predicación. Entonces, el estanque viejo son tradiciones. Jesús le dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como tradiciones y mandamiento de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis, fíjese bien, a la tradición de los hombres. Entonces, Dios no quiere que tengamos aquí un estanque, hermano, viejo, hermano, que esclaviza a la gente, que no le da la libertad a la oveja de hacer las cosas conforme está escrito. Amén. Ahora, fíjese bien. Salmo 84, verso 6. ¿Vamos entendiendo? Ok. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambia en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Ok. Diga conmigo, estanque de sufrimientos. No se enoje conmigo. Diga conmigo, el estanque puede ser mi hogar. ¿Hay sufrimientos como matrimonios? Puro soltero y soltera, gloria a Dios. ¿Habrá lágrimas, hermano, como matrimonios? Quizá la esposa está herida, lastimada, ofendida por palabras que hieren, que lastiman, quizá pueda haber golpes. O quizá el esposo está lastimado, herido, y a lo mejor el esposo dice,
Bien dice que los hombres no pueden llorar, ¿verdad? Entonces por allá el hombre llora por allá que no quieren que nadie lo vea. Le pregunto, sus hijas sufren? Diga sí o no, hermana. Pero ¿en cuántas congregaciones, hermano, hay sufrimientos? Hay lágrimas. Porque uno como pastor tiene que aconsejar conforme está escrito en la palabra. Pero cuánta gente, hermano, aconseja, es duro para aconsejar, no es prudente, y el que está recibiendo consejo sale llorando, hermano, o sale llorando el hermano. Y Dios no quiere que nosotros seamos así, sino tenemos que representar el amor de Dios. Hablar, hermano, con amor a la gente. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Entonces, Dios no quiere que tengamos una congregación, hermano, que maltratemos a la gente. Mire qué tremendo que, por ejemplo, el líder de alabanza empieza a maltratar, estanques de maltratos. Ya la gente ya ni se quiere acercar con el pastor porque a lo mejor le va a contestar mal. ¿Se da cuenta? Los maltratos entre ovejas dentro de la congregación. Los maltratos dentro del servicio, hermano. Si alguien tiene un líder como servidores, ¿cómo tratamos a los que están abajo de nosotros? Pues? Por eso, hermano, dice que es un lugar de lágrimas y dice que es un estanque, hermano, de sufrimientos. Por eso la importancia, hermanos, que tenemos que entender que Dios quiere un estanque lleno de amor, de unidad, de hermandad. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Ahora, fíjese bien lo que dice Isaías, capítulo 7, verso 3. Entonces el Señor dijo a Isaías: Sal ahora al encuentro de Acaz, tú y tu hijo, Sear Jasub, al extremo del acueducto del estanque superior, en la calzada del campo del Estanque Botanero. superior. Gente que se cree la última coca de Coajimalpa. Acopilco, el Yaqui, ¿qué más? El Contadero, Santa Fe, Tacubaya, Santa Julia, y bueno, Nesa que más aplaude, y Chimalhuacán. Dios no quiere, hermano, que nos creamos superiores a los demás. La soberbia, la altivez, el orgullo. Ahora diga el que está a la par, acá entre nos, en este estanque, usted se cree mucho. Hay gente que se cree más que el pastor. Aleluya. O a lo mejor hay un pastor que se cree mucho, pues, y cree que nadie le va a enseñar. O cree que ya no puede aprender más. Yo como pastor tengo 36 años predicando, hermano. Y yo sigo aprendiendo de los demás siervos. Sigo aprendiendo de mi padre espiritual, el apóstol Fernando Campos. Sigo aprendiendo del apóstol Sergio Enríquez. O sea, uno nunca acaba de aprender. ¿Cuántos dicen amén? Pero qué terrible que en la casa, hermano, las hijas y los hijos se crean más que los demás. O que se crean más que los papás. Se acabaron los amenes. Porque mira lo que dice Salmo 138, verso 6. Porque el Señor es excelso y atiende al humilde, mas al altivo conoce de lejos. Y nada más, hermano. Dios atiende a quién? Al que es humilde, tranquilo, no se cree mucho. Atiende sus oraciones, en sus ruegos y súplicas. ¿Cuántos dicen, hermano? Pero más al altivo, ¿qué dice? No mira de lejos. Miren, hermano, vea la misericordia que todavía el Señor nos sigue viendo, a ver cuándo le bajamos 3 rayitas. Preocúpese que nos deje de ver, hermano. A ver, diga el que está a la par, usted se cree mucho. No me vea a mí, dígale, pues, acá entre veces se cree mucho. Que... Ahora dígale, ahora ya sé por qué no te atiende el Señor. Ahora, vea lo que dice Salmo 75:4. ¿Qué dice? A los presumidos. Ay, párale ahí. ¿Habrá algún presumido aquí o alguna presumida? No se puede pintar las uñas porque mire, está así, hermano. No se puede pintar el pelo porque está, parece que se anda ahí. ¿Verdad? A los presumidos y a los malvados digo, no seas tan altivos y orgullosos. ¿Qué pasa en el hogar? No aquí.
por Marte y Júpiter. Bueno, en Santa Julia, para que no se enoje, ahí en mi pueblo. Cuando los maridos o los esposos son orgullosos, a lo mejor se echan un round, una pelea en plática y todo eso, y se dijeron hasta lo que no. Y llega el esposo y dice, mi amor, ya perdona, vete de aquí, luego, ¿por qué los deja uno? Orgullosa, hermano. Se acabaron los amenes. Usted no conoce gente orgullosa que hasta pasen 2, 3 meses para que le hablen. Ni que usted no me le da risa, yo sé que usted no es. Pero aquí dice que los orgullosos, hermanos, presumidos, altivos. Los hijos orgullosos. ¿Quieres comer? No, no quiero comer. Y se muere de hambre, hermano, pero no quiere comer. Ve ahí, hermano, el guisado, las hamburguesas. Ahí ve la pizza, perdón, y no quiere comer. No quiero, no tengo hambre. No me hables. Se encierra. Orgulloso, hermano. Y qué tremendo. Nosotros no queremos un estanque de gente altiva. No queremos un estanque de gente presumida ni orgullosa, hermano. Por eso dice la escritura al marido, tratar a la mujer como vaso frágil, como coherederas de la gracia, para que tus oraciones no tengan estorbo. Ahora le pregunto, amados esposos preciosos de Dios, ¿cómo trata a la mujer? ¿Le habla con amor, con cariño? ¿O le dice, Señor, te la llevo o te la mando porque no la aguanto? A ver, ¿cómo la trata? ¿Cómo trata a su esposita? Porque mire, hermano, no me pregunte el versículo, pues esta es primera de J 10:20. Mire, cuando usted y yo teníamos a la esposa que era nuestra novia, no me diga que no. Empezaba a llover. ¿Qué hacía usted como novio? Se quitaba usted la chamarra y se la ponía a la esposa. ¿Sí o no? Me diga que no. Para que no se mojara, la cuidaba. Y si alguien volteaba a verla, ¿qué le ves? No, nada. Te abría su bochito, su carcachita, aunque echaba humo, pero sale mi amor, sube, y le cerraba la puerta. No me diga que no. Y ahora, órale, hija, muévete rápido. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está ese amor precioso de parte de Dios? Pero mire, hermano, cuando hay amor a la esposa o al esposo, uno se preocupa. ¿Qué hace falta? Ya no le hace falta. Es más, mira, párale tantito porque quiero decir algo. Si no se vayan a ofender los hermanos allá.